para ti. Te invito a venir, la historia a vivir, hermosos tesoros ven a descubrir, la palabra que no pasará en su peligro. Hosana, canto sana, descubre su peligro. Hosana, canto sana, descubre su peligro. Imagina lo que pasa al viajar juntos viviendo la historia. Volar alto descubriendo los misterios, viviendo lo que es verdad. Sabiduría encontraremos si abrimos el corazón. Es la palabra, palabra que alienta, la luz que te guía a su amor. Palabra a las naciones que sana corazones, regalo de Dios para ti. Te invito a venir, la historia a vivir, hermosos tesoros ven a descubrir, la palabra que no pasará en su peligro. Hosana, canto sana, descubre su peligro. Hosana, canto sana, descubre su peligro. Hosana, canto sana, descubre su peligro. Hola niños, y como dice la canción, el superlibro. Es que cuando aprendemos la palabra de Dios, nos centramos a nuevas aventuras y es por eso que hoy vamos a aprender mucho más de la palabra de Dios. Hoy estamos en la primera semana de septiembre, un mes muy hermoso para darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno, porque ha cuidado de nosotros y también porque se celebran muchas actividades en el país. Por ejemplo, es el mes de la independencia, se celebra el Día del Niño, pero también celebramos el mes de la Biblia. Así que todo este mes vamos a estar aprendiendo un poco más de la Biblia. Este mes vamos a aprender de ese libro tan hermoso que es la palabra de Dios. Peter, ¿qué es la Biblia? La Biblia. Ah, Escucha. La Biblia. La Biblia. Es el libro de mi Dios. La Biblia. En ella solo confío yo. En la Biblia. Peter, ¿puedo cantar yo también? Sí, pero no te equivoques, ¿eh? La Biblia. La Biblia. Es el libro de mi Dios. La Biblia. En ella solo confío yo. En la Biblia. Mira que aquí cambia, ¿eh? Ah, bueno. Lee tu Biblia y ora cada día. Y ora cada día. Y ora cada día. Lee tu Biblia y ora cada día. Y crecerás. Lee tu Biblia y ora cada día. Y ora cada día. Y ora cada día. Lee la Biblia y ora cada día. Y crecerás. Y crecerás. Y crecerás. Lee la Biblia y ora cada día. Y crecerás. Ahora yo puedo cantar también. Claro que sí, Patito, dale. Bueno. La Biblia. La Biblia. Es el libro de mi Dios. La Biblia. En ella solo confío yo. En la Biblia. Biblia, Biblia. Lee tu Biblia y ora cada día. Y ora cada día. Y ora cada día. Lee tu
Y la enseñanza bíblica de hoy vamos a hablar del pueblo de Israel. ¿Qué les parece si me acompañan en esta aventura, donde vamos a aprender acerca de cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto? Hace muchos años, dice la palabra de Dios, que había en el pueblo de Egipto un rey muy malo. Ese rey se llamaba Faraón. Ese rey tenía esclavo a todo el pueblo que se llamaba Israel. Era el pueblo de Israel. Dice la Biblia que el rey de Egipto era muy malo. Dice que los ponía a trabajar día y noche, que no tenían tiempo de descanso, que hacían trabajos muy pesados. Y dice que tenían que adorar al Dios de Egipto. Pero también en el pueblo de Egipto, en el palacio crecía un hombre. Ese hombre se llamaba Moisés. Ese hombre fue elegido por Dios para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. No fue nada fácil. Dice la Biblia que el faraón no quería dejar ir al pueblo, pero que Moisés, con ayuda de Dios, pudo. ¿Y saben qué hizo Moisés? Uno de los grandes milagros que hizo Moisés fue abrir el mar Rojo. Por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar de donde seguía, entre caballos, echó a la mar de donde seguía, entre caballos, echó a la mar, echó a la mar los carros de Faraón. Hey, hey, la 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 la. La 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 la, hey hey, la 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 la, la 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 la. Mi Padre es Dios y yo le alabo. Mi Padre es Dios y le alabaré. Mi Padre es Dios y yo le alabo. Mi Padre es Dios y le alabaré. Echó a la mar los carros de Faraón. Hey, hey, la 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 la, la 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 la, hey, hey, la 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 la, la 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 la. Mi Padre es Dios y yo le alabo. Mi Padre es Dios y le alabaré. Mi Padre es Dios y yo le alabo. Mi Padre es Dios y le alabaré. Echó a la mar los carros de Faraón. Hey, hey, la 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 la, la 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 la, hey, hey, la 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 la, la 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 la, Y el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo con Moisés como líder porque Dios estaba con ellos. Pero ahí no terminó el viaje. Recuerden que estamos en una aventura donde estamos caminando con el pueblo de Israel. Dice la Biblia que el pueblo de Israel, luego de que cruzó el mar, tuvo que pasar el desierto.
¿qué pasaría en el desierto? Ya tenían como unos 3 meses de estar ahí. El pueblo de Israel empezó a cansarse, empezó a quejarse y decirle a Moisés, Moisés, ¿dónde está tu Dios? Que no lo vemos. ¿Será que se olvidó de nosotros? Y empezó a quejarse. Por favor, deben tener fe. ¿No nos proveyó Dios codornices cuando estuvimos hambrientos? Dios ha prometido a mi hermano Moisés. Estábamos mejor como esclavos. Por lo menos los egipcios nos daban comida a diario. Él no nos trajo aquí. Pero Dios siempre escuchaba al pueblo de Israel. ¿Y saben qué hizo Dios? Mandó maná del cielo. Y tuvieron sed. Y Moisés escuchó de Dios que tenía que sacar agua de una roca. Y así lo hizo. Bueno, el pueblo de Israel ya comió y ya bebió. Vamos a continuar el camino por el desierto. Pero ¿qué creen? El pueblo de Israel seguía quejándose. Y le decía, Moisés, ¿dónde está tu Dios? Queremos verlo. ¿Por qué solo contigo habla? Y Dios siempre contestó al pueblo de Israel. Israel vieron lo que hice en Egipto y saben cómo los he traído aquí hacia mí, como el águila poderosa lleva a sus crías. Ahora, si me obedecen y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece, y serán para mí un reino de reyes y una nación santa. Y una nación santa. Así Éxodo 19:4. Esas fueron las palabras que Dios le dijo al pueblo de Israel. Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes serán mi tesoro, mi nación. ¿Cómo no iba a tener cuidado Dios del pueblo de Israel? Luego continuamos. ¿Hacia dónde se dirigía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se dirigía hacia la tierra prometida, hacia su Jerusalén. Pero todavía falta mucho camino que recorrer. Quizás hoy ni lleguemos. Luego que estamos en el desierto, que Dios ya proveyó al pueblo de Israel comida y bebida, y también les daba ese alimento espiritual que el pueblo de Israel necesitaba. Pero ya era tiempo de que Dios hablara con el pueblo de Israel. ¿Saben por qué? Porque aun cuando el pueblo de Israel miraba que Dios estaba con ellos, ellos siempre desobedecían. Entonces dice la palabra de Dios que Dios decidió darle leyes al pueblo de Israel. Dios decidió decirle a Moisés, voy a hablarle al pueblo. Voy a darle leyes al pueblo de Israel y quiero saber si ellos están de acuerdo en cumplirlos. ¿Cuál sería la respuesta del pueblo de Israel? Dice la Biblia que el pueblo de Israel estuvo de acuerdo con cumplir los mandamientos de Dios y esta fue la reacción del pueblo de Israel. Y si el pueblo de Israel estaba de acuerdo con cumplir la ley de Dios, entonces Moisés tenía que escuchar de Dios esa ley. Y por fin llegó ese día. Por fin llegó el día donde Dios dijo, Moisés, este es el lugar donde te voy a dar los 10 mandamientos. Y ese lugar fue el monte de Sinaí. Y aquí estamos en el monte de Sinaí. Tenemos a Moisés. Pero ¿qué creen? Cuando Moisés estaba en el monte de Sinaí, el pueblo de Israel desobedeció a Dios. Y dijo que iba a empezar a adorar a otro Dios. Todos nosotros. Yo
dijo que hagamos nuestro propio Dios. Uno que podamos ver y tocar. ¡No! Dios dijo que no hiciéramos imágenes. Él nos dio reglas. Moisés bajó del monte de Sinaí con los 10 mandamientos y encontró al pueblo de Israel adorando a otro Dios, queriendo hacerse un Dios que ellos pudieran ver, que ellos pudieran tocar. Entonces, ¿por qué Dios daría las leyes al pueblo de Israel? Porque Dios era un Dios mandón, porque quería que hicieran como Él quería. No, Dios quería que el pueblo de Israel le obedeciera. Dios quería que el pueblo de Israel hiciera conforme a la palabra de Dios. Hoy vamos a aprender cuáles fueron esos 10 mandamientos. ¿Para qué sirve seguir la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene como beneficio que Dios estará con nosotros, así como estuvo con el pueblo de Israel. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, Él va a cumplir sus promesas en nuestra vida, así como las cumplió en el pueblo de Israel. También cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, es como que si estuviéramos siguiendo un manual de vida. Entonces, Dios dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel para que fueran su guía. ¿Cuáles son esos 10 mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel? Dice la historia, lo dice la Biblia, lo dicen personas que se dedican a andar buscando cosas antiguas, que los 10 mandamientos fueron escritos en piedra, porque fue hace muchos años. Entonces, Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel y Moisés los escribió en piedra. Y hoy vamos a saber cuáles son esos 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto cuando eras esclavo. No adores a otro Dios excepto a mí. No hagas ídolos que se parecen a nada en el cielo, o en la tierra, o en el mar debajo de la tierra. No debes usar el nombre del Señor tu Dios en vano. El Señor no te dejará sin castigo si haces mal uso de su nombre. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Tienes 6 días cada semana para hacer trabajo ordinario, pero el séptimo día es de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios da. No matarás. Sé fiel en el matrimonio. No robarás. No dirás mentiras sobre los demás. No desees poseer algo que pertenezca a otra persona, ni una casa, una esposa, un esposo, un esclavo, un buey, un asno o cualquier otra cosa. 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Número 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 4. Santificarás el día de reposo. Número 5. Honrarás a tu padre y a tu madre. Número 6. No matarás. Número 7. No tendrás actos impuros. Número 8. No mentirás. El número 9 dice que es no robarás. Y el número 10, no codiciarás. Entonces, el pueblo de Israel tenía los 10 mandamientos. Si se recuerdan,
el pueblo de Israel, antes de tener la ley, ellos hacían todo lo que la ley les prohibía. Ellos adoraban a otro Dios, amaban a otro Dios, ellos codiciaban estar en el pueblo de Egipto, pero cuando Dios vino y les dio la ley era para que la cumplieran. La consecuencia de no cumplir la ley de Dios es que Dios se aparta. Ustedes saben qué significa que llegó un punto donde Dios dijo al pueblo de Israel: me aparto, porque no están obedeciendo mi ley. 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto. Y Dios esperaba que el pueblo cumpliera la ley. Pero el pueblo de Israel no la cumplió a la perfección. Nosotros tampoco la cumplimos así como ¡qué perfecto! Pero cada día tenemos que esforzarnos por cumplir la palabra de Dios. Los 10 mandamientos, ¿se los aprendieron? Bueno, la tarea va a ser esa, aprenderse los 10 mandamientos. La primera tarea del mes, porque todo este mes recuerden que vamos a estar hablando de la Biblia. El primero fue, la Biblia fue escrita en piedras. Por eso fue que contamos la historia del pueblo de Israel en el desierto. Entonces la primera tarea va a ser aprendernos los 10 mandamientos a la perfección, porque aún a veces hasta a mí se me olvidan. Pero hay que aprenderlos muy bien, los 10 mandamientos. Y así todo este mes vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Pero eso no es todo. Recuerdan que cada semana nos aprendemos un versículo bíblico. ¿Cuántos niños han aprendido los versículos que hemos hablado las semanas anteriores? Hemos dicho muchos versículos. Y hoy vamos a aprendernos otro versículo. ¿Por qué? Porque más que tener la Biblia, el pueblo de Israel la tenía en piedras. Pero más que eso, Dios buscaba que el pueblo de Israel tuviera la palabra en el corazón. Entonces hoy vamos a aprendernos un versículo muy bonito que habla acerca de eso. Aquí tenemos el versículo. Vamos a aprenderlo. Repitan conmigo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Deuteronomio 6:6. Vamos a repetirlo nuevamente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Deuteronomio 6:6. Sí, vamos a aprenderlo, ¿verdad? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Deuteronomio 6:6. ¿Qué significa ese versículo? Que aunque la Biblia fue escrita en piedras, y todo este mes vamos a aprender en qué fue escrita la Biblia durante todo este tiempo, Dios quiere que la palabra esté en nuestro corazón. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles palabras? Hoy aprendimos los 10 mandamientos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Deuteronomio 6:6. Toda la palabra de Dios debe de estar guardada en nuestro corazón. Porque Dios, más que decirle a Moisés, Moisés, escribe los 10 mandamientos.
Dios quería que el pueblo de Israel tuviera esa palabra en nuestro corazón, guardada en el corazón. Así que vamos a atesorar todo lo aprendido en nuestro corazón. Para nosotros como maestros es como siempre un gusto, una alegría muy grande estar en sus casitas, entrar a sus casas y poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Así que les invitamos que puedan atesorar la palabra de Dios en sus corazoncitos. ¿Y qué les parece si hacemos una oración para pedirle a Dios que nos ayude? Que así como el pueblo de Israel tuvo los 10 mandamientos, yo también los tengo. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser niños agradecidos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel muchas veces no agradeció que Dios proveyera. Ven, el tiempo que vivió el pueblo de Israel, aunque fue hace mucho tiempo y fue en otro lugar, que está, Egipto está en el continente de África, Jerusalén está en el continente de Asia, y nosotros estamos en otro continente. Pero aunque estamos en diferentes lugares, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Y así como Dios proveyó al pueblo de Israel, me provee a mí todo lo que necesito. Así como Dios le pidió al pueblo de Israel que obedeciera sus mandamientos, me pide a mí también que los obedezca. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a decirle al Señor: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque aunque ha pasado mucho tiempo, tu palabra sigue siendo. Gracias porque así como se escribió la Biblia en piedras, yo hoy la tengo en un libro. Pero sobre todo, yo voy a guardar tu palabra en mi corazón. Sobre todas las cosas, yo voy a guardar tu palabra en mi corazón. Ayúdame a ser un niño agradecido contigo. Ayúdame a ser un niño que te ame sobre todas las cosas. Enséñame a guardar tu palabra. Enséñame a que mi boca no diga mentiras. Enséñame a poder cumplir tu palabra. Así como también lo hizo el pueblo de Israel, yo también quiero hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Y como siempre, cada semana es un gusto enorme, enorme estar con ustedes. Esperamos que hayan disfrutado la clase y inviten a otros compañeros, inviten a familias que puedan compartir esta enseñanza ahí en casita cada uno. Recuerden que todas las transmisiones que hacemos el sábado a las 3 de la tarde como hoy, el otro sábado también tendremos otra enseñanza. Así que no se la pueden perder. Chao.